que de una vamos al tema de fondo. Hoy, entonces, dejamos claro en qué consiste, cómo es, vemos ejemplos, pero repito que al final les va a tocar hacer ahí un ejercicio. Entonces, Juan José, deje de jugar al gato y al ratón ahí en el celular y póngale cuidado al tema. Gabriela Cagua también está concentrada mirando un video de quién sabe qué. Pero bueno, no, el dato es, pongámosle cuidado porque después esto va para evaluación, pero allá cada uno en su curso. Entonces veamos lo primero, necesito ayuda porque me duele la garganta, me va a dar coronavirus y necesito un lector duro que sea Gabriela Cagua, antes de que se ponga allá con los videos. Gabrielilla, usted que lee bien, leamos este pedazo para ir dejando sentado cada tema, cada cosita que ¿La diga. del propósito? ¿Que empieza con el propósito? Arranquemos con este. ¿Qué es la contraargumentation? Bueno, el propósito de un texto argumentativo es convencer al lector de que una tesis o proposición es verdadera, brindando razones o evidencia a favor de la misma. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente para convencer por completo a la audiencia. Acabemos ese pedacito. Dado que, Dado que, por lo general, otras personas pueden adoptar razonablemente posiciones contrarias a la que se está defendiendo. Un lector atento puede albergar dudas sobre esta si no se discuten y sobre contestan si los no se argumentos. discute, ¿Qué? No, bueno. sobre si no se discute. Bueno, Sobre esta, si no se discuten los argumentos y contestan los argumentos. Se discuten y contestan los argumentos que se puedan presentar en contra de ella. bueno, hasta ahí nada raro. Lo primero que ya lo habíamos visto cuando hablamos del ensayo es que un texto en el que se argumenta busca convencer, dando razones, ¿no? Justificando con argumentos, pero lo que busca en el fondo es convencer a la audiencia, que lo están leyendo, en fin. Ahora, dice acá que hay personas que pueden adoptar lógica y razonablemente posiciones contrarias a la que se está defendiendo. Y entonces es normal que ocurra. Y en ese caso es muy útil aprender a usar la contraargumentación, ir a las razones que justifican el porqué de las cosas para convencer, porque no se trata de obligar, ni de asustar, ni de nada. Es créame, pero vea las razones que le estoy dando. Entonces puede que no lo crea al principio, pero es normal que sí. Bueno, avancemos otro poquito. Juan José, que por primera vez en un mes entró a clase y tiene gafas nuevas. Juan José, póngase serio, man. Léanos este poquito. Es ¿Cuál? la contraargumentation. Este. Es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está defendiendo y con- Contestarlas. contestarlas con el fin de fortalecer la argumentación que se presenta en un texto. Bueno, le pregunto a alguien, cualquiera que nos explique, bueno, ¿qué entendió? ¿Cómo así que es una estrategia, pero en qué consiste esa estrategia? Porque ahí ya está clara la idea. ¿En qué consiste esa estrategia de la contraargumentación que acabaron de leer? La verdad, esto es clave tenerlo en cuenta, pero hay otras formas de decirlo, digamos. Bueno, empujemos al despeñadero algunas vagas que no están jugando por ahí al gato en celular. Por ejemplo, Marlon, que tiene la camiseta de Colombia y es un patriota, tiene que lavarla para el 7 de agosto. Marlon, ¿cómo entendió esto? ¿Cómo así que es una estrategia a toda esta carreta? ¿Pero cómo la entiende? ¿Cómo analiza eso? Ojo, porque estoy bajando punticos. Juan Sánchez. Juan, ¿cómo entiende esto? ¿En qué consistirá esto? Esto se lo leo de nuevo a todos. Pero insisto, estoy bajando punticos. Si lo llamo y usted no tiene idea, bájele a la evaluación un punto. La contraargumentación es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está defendiendo
y contestarlas con el fin de fortalecer la argumentación que se presenta en un texto. Paula Palacios. Dígame. Ya pregunté, estoy bajando nota. Explíqueme. Sigo bajando, sigo rajando vagos. Por ejemplo, un vago, una vaga. Llamada. Richie, yo. ¿Quién es yo? Yo. ¿Puedo opinar? ¿Quién es yo? Sánchez, yo. Hágale. Es Pero solo no me baja si me queda mal. No. Es esto. ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la entiende? O sea, ustedes van a tener que escribir, bueno, van a tener que escribir de todo. Ahorita que queden solitos van a ver cómo es la marea. Pero por ahora, ¿qué diablos es la contraargumentación? O esto que leímos, esto, Sánchez. Sería como andar siempre a la defensiva, ¿no? Perdón, Sánchez. Ya, hágale. María, hombre. Bueno, hágale. Vea, yo opino que digamos es como un método para que o sea, como ¿Cómo para así? darle... ¿Cuál es la pregunta? Ay, papi, cállese. Y media hora ahí todavía no contestan. Está. Hágale. Y va bien. Pues como un método para que, como para darle, digamos, en los huecos, o sea, en los vacíos de una tesis, como para que la persona pues que lo esté haciendo, como para que, espere. O sea, para fortalecer la tesis. Sí, pero hay una palabrita que es súper clave para poder entender eso. Hoy ya no, los veo muy graves. Richie, ¿se puede decir que cada... ¿Puedo hablarlo? Hágale. ¿Puedo decirlo, Richie, o...? ¿Quién fue? Lombo, creo. Lobo. Bueno, hablamos con otra persona. Bueno, lo que quiere decir es que pues, cuando uno está escribiendo la tesis, uno tiene que pensar también cómo se la pueden contraargumentar, cómo se la pueden defender e intentar hacer que, o sea, llenar ese vacío para que sea más fuerte la tesis, ¿no? Perfecto, es eso. Simple. ¿Cuál es la palabra clave? Anticipar. Claro, usted está escribiendo su tesis, pero de una vez va pensando, uy, pero me van a salir a decir qué tal cosa y qué tal otra. Entonces, Es como saber en qué Alguien se puntos puede venir a puede discrepar. llegar a No se haber va a un comer vacío todo dentro de completo, su así tesis y que usted hay sepa que estar preparado. argumentarlo. claro, es Como saber anticiparse a lo que le van a decir. Es una manera, eso es demasiado clave. Todo buen escritor maneja esto muy bien. Sin embargo, va más allá. Por ahora esa es la carreta, pero el ejercicio será otro. Bueno, un lector duro. ¿Quién? Sofi Quintero. Sofi, este pedacito, ¿cuál es el lugar de la contraargumentación en un texto? Hágale. ¿Cuál es bueno, no hay reglas estrictas sobre... ¿Leo la pregunta? No, hágale. No hay reglas estrictas sobre el lugar que debe ocupar la contraargumentación dentro de un texto. Esto depende del tema que se aborda y las necesidades e intenciones del autor. Sin embargo, sí se puede dar guías generales sobre en qué parte del texto se deben discutir posibles objeciones a la tesis. Bueno, ahí está bien. Bueno, la verdad, simplemente, ¿en qué momento del texto uno puede usarla? Es más o menos la pregunta. Ahora, no sé si esto sale en letra muy pequeñita o alcanzan a leerlo. ¿Cuál es el lugar de la contraargumentación en un texto? Si alcanzan a leer, por ejemplo, ¿quién? Danielilla Chávez. Señor. Dani, ¿alcanza a leer este pedazo? ¿Esto se alcanza a ver allá? Sí, señor. A ver, entonces, ¿cuál es? ¿Lo leo? Sí. A ver, ¿cuál es el lugar de la contraargumentación en el texto? No hay reglas estrictas para el lugar que debe ocupar la contraargumentación dentro de un texto. Esto depende del tema que se aborda y las necesidades e intenciones del autor. Sin embargo, sí se pueden dar guías generales sobre en qué parte del texto se debe discutir posibles objeciones a la tesis. Bueno, objeciones, listo, es un poquito la misma idea. Esto sí se ve muy chiquitito, yo creo que no lo ve. Posición 1, dice acá. Argumento, contra el... Es muy bobo, es muy obvio. Acá hay un ejemplito. Dice, por ejemplo, los retóricos antiguos consideraban que la contraargumentación debe presentarse después de la exposición de la evidencia a favor de la tesis principal. Una razón para adoptar esta disposición
es que podría facilitar la labor de convencer a la audiencia sobre la debilidad de las objeciones. Entonces usted plantea algo, pero de una ahí mismo le pega la objeción a lo que podría estar pensando la gente en contra de lo que usted acabó de decir. Y bueno, acá dice, por otro lado, si la mayor parte de la audiencia está convencida de antemano de la verdad de algunas posiciones contrarias a la que se quiere defender, puede ser aconsejable refutar dichas posiciones antes de argumentar a favor de lo propio. Entonces, ¿cuál es el otro camino? El otro camino es anticiparse a lo que podría pensar la gente antes de plantearle la tesis. Entonces, bueno, son dos maneras ahí de manejarlo. Como les digo, me interesa otra cosa, al final vamos a verlo de otro modo. Un dato curioso, bueno, no, esa carreta no nos interesa, no somos curiosos hoy. ¿Cómo construir un contraargumento? Veamos, no sé si esto está en letra muy chiquitica o alguien alcanza a leer. Una Camila Bobadilla, Camila Bobadilla. Camila, ¿alcanza a leer esto? ¿Cómo construir un contraargumento? Camila Díaz. No alcanzo a ver, soy re ciega. Mentirosa. Un contraargumento puede construirse con base en el siguiente modelo. Acá dice introducción a la objeción, discusión de la objeción, confirmación de la tesis. Y abajo, bueno, nos hace la aclaración. En introducción a la objeción sería, en primer lugar, se debe formular la objeción de la manera más clara y precisa posible. O sea, anticiparse a lo que le van a criticar. La discusión de la objeción. Luego es necesario explicar con más detalle la objeción y presentar la evidencia más importante a su favor. Este paso es indispensable para evitar cometer la falacia del hombre de paja, que consiste en tergiversar un argumento porque es más fácil atacar la versión tergiversada que la versión original. O sea, torcerle el argumento a alguien para decir, a ver, es que usted que va a tener razón, si tal y tal, cuando no es eso lo que planteó el otro. Y lo que llama confirmación de la tesis. Finalmente se debe contestar el argumento contrario señalando las razones por las cuales no invalida la tesis que se quiere defender en el texto. Bueno, planteado así, esto es muy útil, claro, pero ahorita al final vamos a recoger todo en una sola para darle orden a esta vaina. Luego dice, tenga en cuenta que una objeción o argumento contrario, como cualquier otro argumento, se puede contestar de dos maneras. La primera, negando las premisas. En el primer caso es necesario brindar razones o evidencia para pensar que una o más premisas son falsas. ¿Qué son las premisas? Son las bases en las cuales está montada la tesis. Puede ser la tesis del otro, lo que planteó el otro, no sé. Las premisas son las bases sobre las cuales están montadas. Y dos, negando que éstas justifican la conclusión. En el segundo caso es común, cuando se trata de contestar a argumentos deductivos, construir analogías o contraejemplos, es decir, argumentos que tienen la misma forma lógica que aquel que se quiere refutar, pero que son claramente inválidos, pues sus premisas son verdaderas y su conclusión es falsa. Uy, esto tiene que ver con lógica, algo que no sé si ya vieron o están viendo en filosofía. Pero bueno, es demasiado útil. Esto lo vamos a ver en detalle con ejemplos. O sea, al verlo en ejemplo lo entendemos y se nos vuelve más lógico toda esta carreta. Toda esta carreta es demasiado. Vemos. Espera, ¿qué pasó? Este es un ejemplo, pero bueno, todavía demasiado rebuscado para lo que quiero yo, porque quiero ponerles ejemplos más sencillitos y más bobitos, que son los que nos vamos a dedicar a hacer. Pero vamos a leer este como un ejemplo grande de todo lo que acaba de decir, a ver qué entendemos, o qué problema tiene, que es como muy filosófica la vaina. Pero sin embargo,
Veámoslo por último, veámoslo que después ya veremos ejemplitos más suavecitos y más concretos, sobre todo más concretos. Entonces alguien nos ayuda porque esto sí está en letra grandota. Por ejemplo, Lauris. Laurilla Frías. Laurilla Frías. Hoy ya desayunó, entonces puede ayudarnos. Y nos lee esto donde dice, ejemplo de un contraargumento, hasta aquí nomás, hasta acá, solo este poquito. El siguiente es un ejemplo de un contraargumento que desarrolla Peter Singer, filósofo utilitarista australiano, en su libro Ética Práctica. Este es el argumento que aboga por la obligación de ayudar y que, enunciado de manera más formal, quedaría de la siguiente forma. Bueno, entonces ya nos botan la idea, pero bueno, es que nos están diciendo que es la obligación de ayudar en general. Esa es la idea de fondo. Pero el man, ¿cómo lo arma? Parte de unas premisas para llegar a una conclusión. Entonces veamos las premisas. Ah, bueno, yo le he dicho a usted que nos leía hasta ahí. Entonces dejemos a Vagancio que lea bien. Una vagancia se llama Nati Moscoso. Natis. Ahí, Natalia, usted va a cantar. Vamos a hacer concurso de canto y me dijeron que usted era una cantante. Y lo mismo Gabriela Cagua. Ella es una Natalia, léanos este poquito. ¿Cuál? Las premisas. Primera premisa, hasta debemos evitar. Hasta acá. Ok. Primera premisa, si podemos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable, debemos hacerlo. Segunda premisa, la pobreza absoluta es mala. Tercera premisa, hay parte de la pobreza absoluta que podemos evitar sin sacrificar nada de una importancia moral comparable. Conclusión, debemos evitar parte de la pobreza absoluta. Bueno, está, como les digo, un poquito esquemática y un poquito rebuscada. Pero esto de aprender a identificar cuáles son las premisas que hay en una tesis es muy útil. Entonces, bueno, yo repito, si podemos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable, debemos hacerlo. Entonces, simplemente, si podemos evitar que algo ocurra, algo malo y no sé qué, y no tiene consecuencias, hagámoslo. La segunda premisa, la pobreza absoluta es mala. O sea, dejar que la gente viva en la más absoluta pobreza especie. Ya. Es malísimo. Y la tercera premisa, hay parte de la pobreza absoluta que podemos evitar sin sacrificar nada de una importancia moral comparable. Esta tercera premisa trata de recoger las otras dos y las revuelve un poco ahí. Esta viene siendo realmente el planteamiento, la gran tesis. Y la conclusión, debemos evitar parte de la pobreza absoluta en la medida en que podemos hacerlo y no hay nada que nos afecte y no sé qué. Esto, bueno, vamos a buscar ejemplos más bobitos, más de kinder, para podernos ubicar. Ahora, introducción de la objeción. Veámoslo todo de todas maneras. ¿Quién nos lee? Lombo. ¿Lombo ya leyó? No. ¿Sí? No. No, pues leamos No. introducción de la objeción. Leamos hasta acá, hasta tanto. Una objeción. Una objeción al argumento que defiende la obligación de ayudar es que establece un nivel tan alto que solo un santo podría alcanzarlo. De esta objeción existen al menos 3 versiones. La primera mantiene que siendo la naturaleza humana lo que es, no podemos alcanzar un nivel tan alto y puesto que es absurdo decir que debemos hacer lo que no podemos. Debemos rechazar la afirmación de que debamos dar tanto. Ah, bueno. Oiga, no, Paga, está leyendo bien. Es que todo es una sola idea, leal. Los que plantean la primera versión de la objeción a menudo están influidos por el hecho de que hemos evolucionado por un proceso natural en el que los que tienen un alto grado de preocupación por sus propios intereses o los intereses de sus hijos y parientes. Se puede esperar que dejen más descendencia en futuras generaciones y al final reemplacen a cualquiera que sea completamente altruista. De este modo, el biólogo Garrett Hardin argumentaba apoyando su ética del bote salvavidas,
que el altruismo solo puede existir a una pequeña escala, a corto plazo y con grupos pequeños e íntimos. Bueno. Naturalmente, un deseo más fuerte de favorecer los intereses de nuestros parientes más próximos que de favorecer los intereses de los extraños. Sin embargo, actuar de forma imparcial, aunque quizá fuera muy difícil, no es imposible. La afirmación que se cita de forma frecuente de que deber implica poder es motivo para rechazar juicios morales tales como tenías que haber salvado a toda la gente del barco naufragado, me confundí, como en realidad. Si hubiéramos subido a una persona más al bote salvavidas, se hubiera hundido y no hubiéramos salvado a nadie. Sin embargo, cuando tenemos dinero para gastar en lujos y otros están muriendo de hambre, es evidente que todos podemos dar mucho más de lo que damos. Bueno, repito que es que el tema es bastante, pues muy bacano de por sí, pero es llevado a un plano casi filosófico y cita autores y tal. Y entonces se nos confunde un poquito. Yo lo quiero más esquemático y más sencillo. Pero entonces la gran conclusión está en lo siguiente. Que antes de plantear una tesis hay unos, como llamémoslos, antecedentes. Hay unas premisas. Hay una manera de anticiparse a lo que va a pensar quien la va a leer. Y entonces uno debe tratar de seguir unos pasos y tratar de plantear esa objeción uno mismo. Incluso discutirla ahí, uno poner ideas a favor o en contra, para luego sí confirmar lo que uno quiere plantear. Ese es un camino de la contraargumentación, ese es un camino. Pero a manera de ejercicio, de todas maneras quiero que hagamos esto otro. A manera de ejercicio, mientras hacemos las cosas en detalle, después con más ejemplos, yo quiero que veamos este caso. Juan planteó, por decir algo, alguien escribió un texto en Llano 7 días. Y alguien que se llama Juan planteó que la carne a la llanera es cancerígena porque se cocina con carbón y leña. Si alguien plantea eso, ese mismo alguien que planteó eso en su escrito debe anticiparse a lo que va a pensar la gente, a lo que va a decir la gente. Esto no está desarrollado en la misma estructura del anterior. Pero si alguien escribe eso y usted lo lee, y usted dice, este man tiene huevo y va a escribir algo, esa segunda persona que va a contraargumentar, que va a atacar al que planteó lo primero, podría empezar resumiendo lo que esa persona planteó. O sea, el man escribió toda una columna, todo un texto. Usted lo resume en poco espacio, en un párrafo. Usted dice, Juan lo que planteó en ese texto es tal y tal y tal cosa. Lo resume. Y luego va a contradecir eso que planteó él. Y en este caso, en este ejemplo, yo afirmo que ese planteamiento no es cierto y lo que quiere es afectar una de las tradiciones del llano. Les pregunto a todos, ¿qué tipo de error ven ustedes en ese punto 3 al pretender contraargumentar atacando al man que escribió el punto 1? ¿Qué error habrá ahí, según lo que usted entiende? Es que no da argumentos, solo como que da, no la opinión en general, como que dando puntos, sino que nada más dice está mal porque está mal y afecta y ya. O sea, no se centra como en lo profundo. Perfecto. O sea, lo es como muy personal. Claro. Esa sin duda, es lo primero. Digamos que se va por las ramas, y esto suele pasar demasiado. Se va por las ramas y no ataca el argumento central que planteó el otro man. Ahora, ¿qué le recomendaría a uno ahí? ¿Qué haría uno? O descompongámoslo. ¿Qué es lo que dice el tipo? Uy, alguien le había salido. Ese planteamiento no es cierto y lo que quiere es afectar una de las tradiciones del llano. Eso no es responder lo que planteó la persona. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Les pregunto, y que no sea Danielilla, que sea alguien más. ¿Qué tendría que contraargumentar esa persona
que se emberracó porque le hablaron mal de la carne llanera. ¿Cuál podría ser Pues, un argumento que sea válido? Hágale, Cali. pues colocar pruebas de que, porque primero aparte de las tradiciones, que la carne llanera es cancerígena. Tiene que mostrar pruebas de que no es así. Claro, claro. Lo primero que tendría que decirle al otro man es, bueno, usted planteó eso, pero demuéstrenos que es verdad que la carne a la llanera es cancerígena. Ahora, claro, el otro man podrá decir, fácil, está demostrado que todo eso que se cocina con leña y carbón se impregna en la carne y eso es CO2, mejor dicho, y ese CO2 se lo traga uno y finalmente termina afectándolo. Pues no si lo hace una vez al mes, no sé, pero si todos los días está en eso, seguro que eso va a terminar afectándolo. Bueno, pero entonces, claro, uno tendría que pedirle, deme razones, y como se está metiendo en algo muy sentido, pues, de toda una comunidad, entonces tiene que además justificarlo, demostrar que hay un estudio de la universidad de no sé qué que dice que la leña quemada y tal y pascual, algo que uno diga, uy, debe ser verdad, es posible que sea cierto. Y en vez de tomar la actitud de decir, pero es que esa es una tradición del llano y aquí nosotros comemos carne desde hace siglos, y bueno, no siglos, pero sí. Y también ese es un mal argumento, porque las tradiciones no es que siempre sean buenas. ¿Las qué? Las tradiciones no es que siempre sean buenas. Obvio que sí, es un pésimo argumento. Echar mano de las tradiciones no es que ayude demasiado. Entonces, es este tipo de cosas lo que vamos a hacer de aquí en adelante, pero con ejemplos puntuales, viéndole el lado bueno, cómo podríamos cambiarlo, y les va a tocar pensar y proponer y pellizcarse. Ahora, este man que hizo esto concluía que, bueno, terminaría concluyendo que él es mala persona y no quiere a los llaneros y que vamos a seguir cocinando. Ese es el tipo de argumento bruto que casi todo el mundo usa, además. Nosotros no estamos acostumbrados a usar razones y justificaciones válidas. Entonces, eso es una de las cosas que tiene uno que aprender a hacer. Conclusión, nos le vamos a sentar a este tema, así nos demoremos un poquito, y de acá saldrá la segunda nota, el segundo 20%. Entonces, bueno, eso es lo esencial de la carreta. Ya lo demás será práctico y aplicado. Entonces, nos veremos, Juan José, con gafas nuevas.